Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Ángel Ros Flores y voy a presentarles el tema Garantías Individuales o Derechos Humanos. El nombre de mi docente es Cristian Felipe Luis Navarro y nos imparte la materia de Teoría de los Derechos Humanos. ¿Qué son las garantías individuales? Las garantías individuales son los mecanismos jurídicos que la Constitución diseñaba para proteger las libertades fundamentales de las personas frente a posibles abusos del Estado. No eran derechos en sí mismos, sino instrumentos para hacer efectivos los derechos que la Constitución reconocía. Sus características principales son proteger libertades clásicas, libertad personal, propiedad, expresión, debido proceso, entre otras. Funcionan como límites al poder del Estado. Su enfoque es reactivo o defensivo, evitan afectaciones. Estaban contenidas exclusivamente en la Constitución mexicana. Históricamente se entendían como garantías, no como derechos en sí mismos. Concepto de derechos humanos. Los derechos humanos son prerrogativas inherentes a la dignidad de toda persona, independientemente de su nacionalidad, condición social, sexo, orientación sexual u otra característica. Existen más allá del reconocimiento del Estado y se encuentran tanto en la Constitución como en tratados internacionales. Sus características principales son universales, inalienables e inherentes al ser humano. Incluyen derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Exigen al Estado acciones positivas para garantizarlos: salud, educación, igualdad y vivienda. Se reconocen en la Constitución y en tratados internacionales. Tiene una protección amplia basada en la dignidad humana. Diferencias fundamentales. ¿Qué son en esencia? Los derechos humanos son todas las libertades, facultades y protecciones que tiene una persona por su dignidad. Existen antes y por encima del Estado. Las garantías individuales son los mecanismos, procedimientos y normas que la Constitución establece para que esos derechos sean respetados dentro de México. ¿Cómo surgen? Surgen de principios universales como la libertad, igualdad, justicia e integridad y dignidad. No necesitan estar escritos para existir. Las garantías individuales surgen de la Constitución mexicana. Si la Constitución cambia, cambian las garantías. Alcance dentro y fuera del país. Los derechos humanos tienen validez universal y se reconocen en tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las garantías individuales solo funcionan en el territorio mexicano, ya que son mecanismos establecidos por nuestra Constitución. Cambios después de la reforma. Antes del 2011 se hablaba solo de garantías individuales. Después de la reforma, los derechos humanos se reconocen en la Constitución y en tratados internacionales. Las garantías individuales pasaron a considerarse los mecanismos para hacer efectivos esos derechos. Se incorporó el principio por persona, que exige aplicar siempre la norma más favorable a la persona. El impacto de la reforma constitucional del 2011. La reforma del 2011 transformó el sistema jurídico mexicano al reconocer plenamente los derechos humanos y darles rango constitucional junto con los tratados internacionales. Introdujo el principio por persona, obligando a aplicar siempre la norma más favorable para las personas. Todas las autoridades quedaron obligadas a respetar y garantizar los derechos humanos y los jueces pueden inaplicar leyes contrarias a la Constitución o a los tratados. Además, fortaleció el juicio de amparo, ampliando su acceso y protección. Conclusión. La evolución del sistema jurídico mexicano refleja un cambio profundo. Se pasó de un modelo centrado en garantías individuales entendidas como mecanismos de defensa frente al poder estatal hacia un enfoque sustentado en derechos humanos concebidos como inherentes a toda persona y vinculantes para todas las autoridades. La reforma constitucional del 2011 consolidó esta transformación al otorgar rango constitucional a los tratados internacionales, incorporar el principio pro persona, fortalecer el juicio de amparo e introducir el control difuso y de convencionalidad. Con ello, México dejó atrás una versión limitada y formalista y adoptó un paradigma que coloca la dignidad humana en el centro del orden jurídico. En conjunto, esta reforma no solo amplió el catálogo de derechos protegidos, sino que redefinió la manera en que se deben interpretar, aplicar y garantizar, sentando las bases de un Estado constitucional de derechos humanos comprometido con la protección efectiva de todas las personas.